Verónica Mañi, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por recibirme. No, por el contrario, gracias por arrimarte en estas últimas horas de recorrida en un clima, yo diría que delicado. En principio, no sabemos para dónde va a salir toda esta cuestión, pero bueno, lo dejo para tu análisis. Sí, de mucha tristeza, ¿no? Un clima social de estas últimas horas de campaña electoral que se viven con mucha tristeza. Se vive con mucha tristeza el enfrentamiento que se puede apreciar a nivel redes sociales. La ciudadanía se expresa de modo a través de una reacción que es razonable también, ¿verdad? Existe toda una política impulsada a estos posicionamientos casi de blancos o negros o de que se trata de una guerra, cosa que no debería hacerse. Por eso la verdad es que nos llamamos desde el espacio al que pertenezco, que electoralmente es la Lista 50, el Encuentro Social, y desde el Partido Socialista en particular nos expresamos en la necesidad de respetar a la familia de Santiago Maldonado, de invitar a que la justicia dé pronta y celeridad respuesta, porque no es posible que vivamos un ambiente en el cual estemos naturalizando que luego de que pasen las elecciones esperaremos tal vez sin respuesta a una justicia que no nos dará claridad de mensajes sobre el hecho concreto puntual. Hablábamos hace un ratito en otro medio sobre esa sensación que se ha naturalizado en la ciudadanía de que nunca sabremos, del mismo modo que convivimos con la intriga sobre qué pasó con el caso Nisman, que hay una impunidad de parte del poder político de turno, que en este caso es y en el caso anterior, el gobierno anterior, que existe, que se goza de una impunidad que no da respuesta a la ciudadanía, y estar naturalizando esa condición, esa situación es triste. Pero bueno, nosotros venimos bregando por la razonabilidad, por el respeto, por poner una cuota de tranquilidad, de paz social, de que lleguemos a las elecciones del día domingo, sin pensar que esto es una guerra, sin pensar que se trata de que es todo o nada, de que lo vivamos con una cuota de mayor tranquilidad social. Yo me permito verlo de otro modo, coincidiendo en que hay es como que se tira nafta en la hoguera. Hay algunas cuestiones. En las únicas oportunidades en que al menos esta gestión de gobierno ha dado marcha atrás ha sido la movilización popular, que no siempre ha sido una manifestación de gente en la calle, sino expresiones de el hecho, manifestaciones populares. A ver, tampoco ha sido tan popular el hecho de que se haya vuelto atrás con los feriados puentes. Fue una manifestación de una medida mal tomada, etcétera, etcétera, se vuelve marcha atrás. Después se ha jugado mucho al error, me equivoqué, pido perdón. Pero me suenan a la cabeza dos temas. El primero es la baja estima que tiene la población en general sobre el servicio de justicia. No hablemos de la justicia, que ya es un término demasiado grave, pero el servicio de justicia es altamente deficiente, e incluso se nota, todos sospechamos de cualquier medida judicial, aún no estando involucrados en el tema. Y la otra es la famosa grieta que, desde mi punto de vista, no es ideológica, sino social, sobre todo. Hay un sector que no entra en el cálculo de la gestión de gobierno. El tema es cómo hacemos, desde el punto de vista legislativo, que es en todo caso a donde te propones actuar, para tratar de equiparar la cosa, ¿no? Porque
sobre todo luego de la nueva integración de la Corte Suprema de Justicia, es como que se ha venido abajo como un hielo derritiéndose el concepto de justicia. Sí, tal cual. A mí me parece que sí, coincido con vos en que hay quienes se alimentan de tirar nafta, como decís vos, y que en verdad, en mi visión, lo hacen desde los dos polos que se ofrecen como alternativas, valga la redundancia de la polarización, y que han venido sucediéndose en los últimos años en el gobierno nacional. Y ahí vemos una sintonía entre lo que ha sido una propuesta del gobierno anterior que reaccionaba a demandas sociales, como por ejemplo podría llegar a ser la violencia que sufren las mujeres a través de los femicidios, y se expresaba con enunciaciones, declaraciones o leyes que luego no eran acompañadas, por ejemplo, concretamente con el presupuesto que necesitaban, entonces distaban de ser una política pública, sino que eran leyes que quedaban en letra muerta, y eso lo vemos con una semejanza, como decís vos, a las decisiones que a veces toma este gobierno nacional de retroceder cuando ve que no hay consenso social. Eso nos tranquiliza. La verdad que del mismo modo que lo vemos en similitud de las dos propuestas de gobierno, nos tranquiliza porque decimos hay conquistas sociales, hay derechos sobre los que no se puede discutir, hay situaciones de las que no vamos a retroceder, entonces tenemos que estar tranquilos, que tenemos que discutir solamente de cuál va a ser el rol que van a desempeñar en la Cámara Baja de Diputados quienes nos estamos proponiendo para ocupar esas bancas. Entonces decimos concretamente, sobre eso tendríamos que estar hablando, por supuesto, a lo largo de todo este tiempo. Los y las candidatas que nos estamos postulando para ocupar esas únicas 5 bancas que se renuevan para Entre Ríos. Eso es todo lo que está en juego en estas elecciones. En estas elecciones para Entre Ríos solo están en juego 5 bancas en la Cámara de Diputados Nacional. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos proponemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué vamos a acompañar y qué vamos a rechazar? Bueno, ahí concretamente entonces yo digo, mi compromiso es no poner en discusión el 82% móvil desde una caja previsional que está intentándose armonizar, que no significa otra cosa que nivelar para abajo, que Entre Ríos no ponga en discusión el 82% móvil para sus jubilados, que no ponga en discusión extender la edad jubilatoria, que no vamos a estar de acuerdo con una flexibilización laboral de ningún tipo. La reforma laboral que propone este gobierno nacional macrista claramente avanza en la flexibilización y en la precarización aún más, porque ahí yo tengo que decir, aún más que la que nos dejó el gobierno anterior, porque había muchos programas nacionales, como yo ahora me estoy yendo a reunir en salud pública en el Giacomotti para escuchar de cerca de los trabajadores que debido a la precarización en la que se encontraban esos programas nacionales, fueron muy rápidamente y muy sencillo de vaciar de contenido y de presupuesto. Entonces, con el soberano esfuerzo que venían haciendo esos trabajadores, venían sosteniendo una salud pública que brindaba asistencia y contención a salud mental, ambulatoria, a tratamientos de adicciones. Era la única propuesta que teníamos en Concepción del Uruguay. Los planes y los programas nacionales estos no se cerraron, pero se vaciaron, se fueron discontinuando en el pago, y eso produjo que los agentes que venían cumpliendo esa tarea, que eran contratados, vayan renunciando. Entonces hoy hay un vaciamiento de esos programas, y el gobierno provincial, del mismo color que el anterior, que dejó en esta condición de precariedad a los trabajadores contratados, no brinda una solución alternativa, no hay una propuesta alternativa del gobierno provincial, y nuestros representantes en la Cámara de Diputados no se expresan al respecto, no dicen que tenemos este problema y qué solución podemos encontrar. Entonces nosotros creemos que como candidatos a ocupar esas bancas es con eso con lo que nos tenemos que comprometer, y lo venimos haciendo en reuniones que venimos llevando, escuchando y proponiendo concretamente alternativas. Entonces decimos, una firmeza en la no flexibilización de ningún trabajador de Entre Ríos es el compromiso que asumimos, tanto a nivel salud, como expresaba, como a nivel educación. El plan maestro, que es el que se propone desde el gobierno nacional,
para ser debatido enseguida de que pasan las elecciones, promueve, entre otras cosas, flexibilizar aún más la condición de los trabajadores de la educación, o en desmedro de garantías como las que brinda el estatuto docente, proponiendo monotributismo, entre otras cosas, y considerando al educando como un cliente. Eso dice, entre comillas, podría citarlo porque así se expresa el proyecto de ley del plan maestro. Y que, entre otras cosas, para citar una diferencia entre lo que nosotros entendemos que debe ser una política pública y cómo la vamos a promover si accedemos a una banca de diputados, no contempla la voz, ese proyecto plan maestro no contempla la voz ni de los docentes, ni de los estudiantes, ni de los centros de estudiantes, ni de la comunidad educativa. Es un proyecto elaborado por 2 economistas del Banco Mundial. Entonces, esas son las cuestiones que se van a estar discutiendo. El lunes se va a estar discutiendo el desafuero de debido o no. Y ya hay quienes se pronunciaron días en campaña con una postura y que el lunes van a tener otra y ya se está sabiendo. En eso nosotros mantenemos una postura coherente, no importa a quién se esté o de quién se trate el proyecto que se está tratando, o quién lo haya impulsado, o a quién beneficie o favorezca una ley. Tiene que ser con el involucramiento de la ciudadanía, de las personas que van a estar siendo afectadas, y además tiene que tener una coherencia y una trayectoria que nosotros sometemos en esta pequeña introducción. Hay muchas cuestiones alrededor de estas, porque tiene que ver cómo concluía la pregunta con cómo concluir la respuesta, y todo tiene que ver también con la valoración de la justicia de sí misma, porque ajustar la oportunidad de los tiempos judiciales a los tiempos políticos es denigrante para el pueblo, porque en definitiva uno no está comprendido dentro de la problemática, dentro del imaginario que maneja la justicia respecto de los tiempos políticos, ¿no? Y ahí tenés un ejemplo concreto, o sea, estamos poniendo y sometiendo a discusión si los trabajadores tienen que trabajar un poco más de años para no desfinanciar una caja previsional, y no ponemos en discusión si los jueces con sus jubilaciones de privilegio merecen semejante diferencia con el resto de la ciudadanía, o los cargos políticos como son las jubilaciones de privilegio a las que acceden diputados, gobernadores, intendentes. Eso es lo que desfinancia, esa es la discusión que nosotros queremos llevar al Congreso. Bueno, más allá de que, si no me equivoco, la jubilación de privilegio de los legisladores ha sido derogada hace tiempo. Sí. Sí, pero se mantiene, si no tiene otra jubilación es la que mantiene. Bueno, difiero con esa mirada, pero no importa, porque no es cuestión de... Una pregunta que tiene que ver con con una probable legislatura de Verónica Mañi, con quien estamos conversando. Tiene que ver con una propuesta del oficialismo que se basa en el debate sobre Salto Grande, la propiedad, y si eso necesariamente implica o no una tarifa diferente para los entrerrianos. Sí, la discusión de una tarifa diferente yo creo que no va necesariamente de la mano de la provincialización de Salto Grande, y en verdad nos parece que una propuesta que involucra a una comisión que está integrada por 2 países, presentada como una consigna electoral o marketinera de campaña, no nos parece poco serio, sobre todo proviniendo de un gobierno provincial que está gestionando. Entonces, seguramente nosotros en esto somos muy coherentes en la necesidad de que se sometan a discusión con la ciudadanía estas políticas públicas que los van a afectar no solo en las tarifas, sino en el involucramiento de sus arcas, ¿no es cierto?, a nivel provincial, como lo hace a la vera del río Uruguay el gobierno uruguayo, como lo hace a la vera del Paraná el gobierno santafesino. Nosotros nos merecemos un gobierno que nos consulte, porque así lo establece la reforma de la Constitución de 2008,
para Entre Ríos, que nos consulten sobre estas decisiones. Políticas públicas significa que nos involucremos todos, consultas populares, audiencias públicas, y la irresponsabilidad de estar mencionando como si fuera así de posible de un momento al otro provincializar, nos parece que al menos merecía, sobre todo proviniendo de quien gobierna, merecía un debate más serio y en profundidad que sin dudas debe darse, porque las regalías, porque la coparticipación, porque las tarifas diferenciadas sí tienen que estar en cuestión, pero presentando la posibilidad de la provincialización de un momento a otro a través de un proyecto de ley, nos parece que es un poco una postura electoral también. Nosotros en eso entendemos que tenemos la posibilidad y tenemos que luchar por eso, de que los entrerrianos merecemos no una vuelta al pasado, naturalizando prácticas sobre las que estamos hablando, ni un presente que no conforma, ni un presente que no satisface, porque la ciudadanía se expresó y hay mucho, y no podemos ser necios de no leer eso en la sociedad. Hay mucha expresión de cierre a un periodo que naturalizaba el roban pero hacen. Hay un cierre muy importante y un clima social muy claro de no volver a prácticas políticas tan teñidas y sospechadas a diario de actos corruptos. Eso la ciudadanía se expresó a nivel nacional cerrándole un ciclo a eso y se animó a buscar nuevas alternativas. Bueno, pues nosotros les proponemos que esas nuevas alternativas tengan una mirada progresista y no que vayan en desmedro de sectores como el de los trabajadores, que no cuiden el ambiente, sino que al contrario acerquen la línea de fumigación cada vez más, que no cuiden a las mujeres porque no hay ni un solo proyecto de ley que promueva mejorar la situación de violencia de género que se está viviendo. Nosotros lo presentamos como proyecto de ley en Entre Ríos para impulsarlo también a nivel nacional. La necesidad de la emergencia que brinde presupuesto a las políticas públicas que están enunciadas y no cuentan con ello, que cuide a los trabajadores, como decíamos recién, de salud, de educación, que brinde un acompañamiento concreto con un compromiso asumido a que se quite el IVA de los productos de la canasta alimentaria básica. Esos son los compromisos que venimos asumiendo, así como a los productos de higiene femenina, condición que no elegimos tener y tenemos que pagar impuestos por eso, que no se le cobre impuestos o que se haga una regulación asimétrica que favorezca la producción de quienes a través del microemprendedurismo no han podido asociarse con visión cooperativista. Eso necesitamos en Entre Ríos, el acompañamiento a ese pequeño y mediano productor avícola, citrícola. Eso es lo que necesita decir con toda claridad quien se propone para representar a los entrerrianos. Desde la lista 50 que encabeza Emilio Martínez Garbino, que a mí me toca secundar, nos proponemos con total compromiso por esas causas y lo decimos con todas las letras. No importa quién presente el proyecto de ley. Hay un proyecto de ley que está en la Cámara Baja y necesita ser aprobado. Eso merece nuestro compromiso. Por ejemplo, concretamente, el del resguardo de los inquilinos. La ley de inquilino merece el acompañamiento y el compromiso de todos aquellos que entendemos que el sector tan amplio de la clase media trabajadora que queda sin respuesta para acceder a una vivienda, porque no categoriza ni para la vivienda social ni para los créditos hipotecarios que el gobierno nacional anuncia como posibles pero no son accesibles, que el importante porcentaje de la clase media que quedamos fuera, que alquila y que tiene que sacar un crédito para mudarse porque tiene que pagar 3 alquileres juntos, es inconcebible. Entonces el resguardo a esos espacios, promover modelos productivos alternativos y de acceso a créditos diferenciados, esas son nuestras propuestas concretas y nuestros compromisos con los sectores que entendemos que deben en Entre Ríos tener un acompañamiento de sus representantes en la Cámara de Diputados. Verónica, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Candidata a diputada nacional, lista 50, Encuentro Partido Social. Socialista. Verónica Mañi.